Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita, presentado por ISAPRE Colmena. Juntos cuidamos tu salud. En ISAPRE Colmena, tu salud es lo más importante, por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena presenta DF en Infinito, hoy día con Sofía Fuentes, periodista del Diario Financiero. ¿Cómo estás, Sofía? Buenas tardes. Todo muy bien, ¿y Hola, tú? Sofía. Súper bien. Estábamos hablando de este tema al inicio del programa, de cómo cuando uno tenía 25 años, y es porque me voy a poner como ejemplo a mí, no a la Paula, para que no empiece a sonar la música de app y todas las cuestiones que suena cuando hablamos de este tipo de cosas. No. Lo último que tenía en su cabeza era como invertir. Claro. Invertir. No, o sea, primero, nula capacidad. Segundo, ¿cómo? Es como que esta cuestión Además que uno era como, invierta en su futuro, mijito, estudie. Sí, claro, pero además, o sea, la idea de invertir era como ya, y tengo que ir a un banco, una oficina, tengo que conversar Claro, acá es y toda eso. la cuestión, porque en mi caso tenía 25 hace poquito más de 10 años, poquito menos de 10 años, y todavía no existía la transversalización de acceso a herramientas de inversión como hay hoy en día. Claro. O sea, la aplicación del banco, del seguro, de la compra de acciones, etcétera. Pero hoy en día los jóvenes menores de 25 años, incluso antes de entrar a trabajar, están invirtiendo. Y eso es lo que traes tú hoy día en tu nota del Diario Financiero. Sí, esa es una tendencia que se está dando en todo el mundo, que es súper curioso porque si es que uno lo compara con, como tú decías antes, generaciones más antiguas, antes de entrar a trabajar nadie invertía. Nadie. O sea, era impensado, pero porque no habían herramientas, era mucho más complicado y ahora se ha democratizado mucho más el acceso a la inversión y va muy de la mano con la tecnología. Como tú planteabas, y ahora no solo los bancos, sino que han salido muchas fintech que están democratizando este acceso, creando plataformas de inversión donde los costos son mucho menores, hay muchas menores comisiones. Los jóvenes en sí tienen un perfil más de riesgo, entonces les gustan las acciones y no necesariamente hay que invertir en una sola acción entera, sino que uno puede ir fraccionando diferentes acciones. Entonces el acceso es mucho más fácil y también, por otro lado, hay una patita que hay mucha más educación financiera. O sea, uno ahora ve los finfluencers que se le llaman, Sí, pues. que son como influencers financieros, que no solamente te educan, sino que también te recomiendan inversión. Entonces, todo lo que tiene que ver como con el ahorro, la inversión, empieza mucho más a una temprana edad. Pero Aguante. es que es interesante ese propósito de los influencers que tú mencionas, porque hoy, claro, pues uno conoce gente de 22 años, de 25 años, pero también cualquier otro nativo digital, 35, 38 años, que tienen un influencer al que siguen. Es como, oye, este gallo en TikTok que te enseña cómo ordenar las cuentas, cómo hacer esto otro. Hubo un específico que se malinterpretó su mensaje y decían, llama a no pagar la tarjeta. Pero hay un poquito de todo, ¿no? Pero efectivamente hay gente que se dedica a esto y uno en verdad conoce cabros de 25, 24 años que dicen, como estoy viendo esta cuestión como Sí, para ordenarme totalmente. y ver esta acción. Lo que pasó en Estados Unidos con el caso de GameStop, que lo hemos conversado, Pao, que Sí, po. fue un cabro que dijo como que era este Roaring Kitty, que le dijo a todo el mundo así como compren acciones de GameStop. Y terminaron ganándole a todos los que están apostando que la acción se iba a desplomar, ¿no? A O sea, caer. hoy en día es tan fácil transformarse en un inversionista que incluso antes de tener tus propios ingresos puedes hacerlo. Sí, porque uno invierte, acá en Chile se puede invertir desde 5.000 pesos, en Estados Unidos $5, y las mismas plataformas chilenas te permiten invertir en el extranjero, que es lo que muchos quieren porque las acciones tecnológicas la llevan. Uno escucha hablar de Microsoft, de Nvidia, de Apple, y quiere estar presente en esa inversión, y estas plataformas te lo permiten a un costo muy bajo. Pero ahí con lo que tú mencionabas de los finfluencers, acá en Chile igual existe un riesgo que es en qué límite te está educando y en qué límite te está dando una asesoría de inversión. Claro. Que eso para la CMF es considerado asesoría de inversión y uno tiene que estar registrado Sí, como Una tal. actividad, claro, es una actividad Es una regulada. actividad. Entonces, ahí también hay un riesgo y uno cuando es chico es difícil identificar si es que me están educando, si es que me están enseñando, si es que me están presionando a invertir. Entonces, ahí igual hay un rol del regulador súper importante de ayudar a esta definiciones, gente porque joven. Claro. Y de definiciones de cuándo estamos ya pasando a la actividad que es regulada. Es un poco como la medicina, ¿no? Para estar dando recomendaciones de, no sé, pues de alimentación, claro, yo puedo hacerlo aquí en el micrófono, pero yo no puedo ejercer la medicina desde mi micrófono, partiendo porque no soy médico, ¿verdad? Claro, Estar totalmente. recetando cosas, recomendando remedios, en fin. Y claro, guardando las proporciones, estar haciendo asesorías
digamos, es una línea un poquito, una delgada línea, ¿no? A dónde tú te pasas para a lo que están haciendo, lo que tienen que hacer las asesorías financieras y dónde puede ser una cosa más informal. Claro, 100%. Además, esta gente joven es más propensa al riesgo, entonces eso lo hace aún más complicado porque exponen mucho más plata y en activos que son riesgosos. Entonces ahí hay igual un límite que hay que cuidar siempre. Vamos un poquito. Y me hace pensar un poco, perdón Matías, me hace pensar un poco en el tema de los juegos también, porque cómo esto se puede transformar incluso en cabros jóvenes, en una especie de juego parecido a estar jugando en el casino, es plata que no se ve, de alguna manera. Si tú 100%. lucas, ganaste 200, ya esas 200 lucas son plata como que no tocaste, que no trabajaste para ganarla, entonces como parte de que siento que se te puede ir muy rápido de las manos porque entre la poca aversión al riesgo que tiene el cerebro adolescente y el hecho de ser plata como fácil, creo que se puede caer un poco también en eso. Sí, no, absolutamente. Ahora, vamos un poquito a las cifras, Sofía, a propósito de los estudios que citas acá. Es curioso que 36% de la generación Z, según el Global Retail Investor Outlook del año pasado, empezó a invertir antes de entrar al mercado laboral. 36% es más de un tercio de la generación Z muchísimo. Que empieza a invertir antes de tener un ingreso fijo. Sí, la generación Pero es Z... que si podéis invertir 5 lucas, como decía la Sofía. Sí, por es eso, muy poco. O sea, es que entonces claro. te ganaste una pega un fin de semana, tus papás te dieron mesada y en vez de gastártela, invertiste 5 lucas. Y ahí es porque el influencer que viste a través de TikTok o de redes sociales te dijo, esta acción está buena, le está yendo bien y para uno a esa edad es suficiente. No creo que traten de investigar más. Entonces es muy fácil. Qué heavy. Muy fácil. A propósito de que, claro, esas 5 lucas en vez de gastártelas las invierte. Y lo hemos conversado a propósito de otras cosas, como a veces la generación Z está en algunos aspectos como contraintuitiva a lo que uno podría esperar de una generación más joven. Porque, por ejemplo, en mi generación, si tú tenías 5 lucas, te la gastabas, en lo que sea, te la gastabas. Y es como, hoy día tengo 5 lucas, me la voy a gastar. Nadie era como, voy a guardar estas 5 lucas. ¿No? Pasa ahora, lo hemos hablado con las aplicaciones de citas, que la generación Z está volviendo a conocerse en persona, dejando de lado este tipo de aplicaciones, ¿no? Es como que la generación Z se dio una vuelta y hizo como los maduros del mundo de las generaciones, versus otras que se comportaban quizás más como que una persona de 25 años. No, y además las corredoras de bolsa, las entidades financieras están aprovechando esta oportunidad y están haciendo propaganda orientada a esta gente. O sea, si uno ve, ponte tú, el APB, que es el ahorro previsional voluntario, se empieza a ofrecer a mucha más temprana edad que antes. Antes nadie pensaba en un APB y ahora sí te empiezan a decir a los 30 años, a los 28 años, considera esta opción. Entonces también no es solamente que la gente joven está con esta capacidad y mayor educación de invertir, sino que las mismas entidades financieras, por su lado, están empezando a cautivar a este tipo de público, a la gente mercado más nuevo. joven. Si además piensa tú, 5 lucas podrá ser poca plata, pero de 5 en 5, y si están todos los adolescentes con 5 luquitas, todo suma. Ahora, sí hay una cosa que yo creo que, claro, hay que tener harto cuidado, sobre todo la consideración para la gente joven, porque ya empecé a hablar de la gente joven, porque llega a esa edad. Es lo que decías tú de la poca aversión al riesgo, ¿no? Y lo que también uno piensa en la comparación de por qué los jóvenes hoy en día están acostumbrados tanto a invertir, porque es fácil como con una aplicación, es la misma razón por la cual hay tanto joven también metido, por ejemplo, en casas de apuestas. Porque con lo que tú decías, Pau, esta plata no la ven. Es como ya, le he hecho 5 lucas a esto y después la perdiste. Por la misma razón que los casinos te dan fichas y no trabajan o sea, tú no estás jugando con plata, porque la ficha te da la sensación de que, bueno, si es de mentirita, ¿no? Y si eso es así en presencialmente, imagínate cómo es cuando es simplemente un clic lo que hace aparecer o desaparecer los miles de pesos. Y eso es que es súper fácil porque es desde el celular, es un juego, es apretar un botón y esperar y al amigo le funcionó y esperar que a mí me funcione, entonces... Obvio. Bueno, y además la generación Z son bastante más confiados y sale mencionado en la nota, en cosas a las que quizás uno por una cosa generacional también le tiene como un poquito más de respeto, como son las criptomonedas. Sí, 100%. ¿No? En mi generación, el otro día estábamos hablando con un grupo de amigos a propósito de las criptomonedas, nadie se atrevía a invertir en la cuestión. Nadie. O sea, era como, no voy a poner mi plata en esta cuestión que leo los titulares todo el rato así como solución mágica porque sube, pero siempre uno después ve un titular de se desploman todas las criptomonedas y todos tienen el caso de alguien que no le fue particularmente bien. Pero uno sí conoce gente más joven que
tiene su plata guardada en criptomonedas. Sí, ¿no? Y ahora Mira, con- Matías y Sofía, les ¿Ah? contaba yo que ayer parece que el Ethereum bajó mucho de Sí. precio. ¿Ya? O sea que imagínate cuál es la posibilidad de que yo me entere. Pero ¿cómo me enteré? Porque me llama mi hijo menor de 18 años. Mamá, este es el momento. ¿Te acuerdas que te dije que es una buena idea tener criptomonedas para olvidarte? Porque a la larga me dio toda una explicación, porque él estaba muy consciente del precio que se había, digamos, caído y que era un buen momento para entrar. Imagínate. Sí. Preocupaciones de un ser Sí. humano de 18 años. Pero tiene razón igual, o sea, sí es donde Para que tú conviene veas, po. entrar a la inversión cuando está más abajo. Sí, Pero bueno, obvio. y con las criptomonedas, con todo lo que Donald Trump las ha apoyado, eso también ha generado más Sí, revuelo pues. y que la gente quiera entrar a estas criptomonedas. O sea, se están haciendo un poco más real al final la inversión Así parece. en este tipo de activos. Les cuento en 10 años. Los sub-25, Ojalá. bastante más asiduos a la inversión que lo que uno podría pensar. Sofía Fuentes, periodista del Diario Financiero, gracias por habernos acompañado. A Pues ustedes. Gracias, muy Sofía. bien. Chau. Son las 7 Chao, de la chao. tarde con 24 minutos. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1. Una presentación de ISAPRE Colmena. Juntos cuidamos tu salud.